por qué estamos acá. De acuerdo, buenos días a todos, profesores y estudiantes del área académica de arquitectura de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y también las personas que nos acompañan de la Universidad de Anáhuac. Mi nombre es Julián Prieto, soy el jefe de la Oficina de Cooperación Internacional de la Tadeo y nos emociona mucho tener este espacio que se materializó recientemente entre las direcciones de las unidades académicas de arquitectura, pero antes de eso, precisamente mencionar que entre la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Universidad Anáhuac de México venimos trabajando en... Xochicalco. Xochicalco. Julián, Ay, Xochicalco. Xochicalco, discúlpame, estaba aquí de Xochicalco. Venimos trabajando desde hace 2 años y desde el año pasado tenemos convenio de marco de cooperación y convenio de movilidad. Y precisamente lo que hemos venido haciendo con el programa de arquitectura y las áreas académicas de arquitectura es ponerle, como diríamos en Colombia, carne al convenio, ¿sí? Hacer actividades más reales, más concretas, no solo en términos de movilidad académica, que se abre la oportunidad para los estudiantes, sino también precisamente hacer la conexión entre nuestros docentes, entre nuestras áreas académicas, para hacer colaboración internacional. El tema de la pandemia obviamente en algún momento digamos, impactó fuertemente a los temas de internacionalización porque pues estaba muy enfocado en temas de movilidad, pero abrió un espacio muy grande en temas de colaboración virtual. ¿Sí? Y precisamente hemos tenido la oportunidad de acercarnos mucho más a nuestros aliados internacionales con los que tenemos convenio y precisamente el evento de hoy está en esa línea, en buscar estos espacios académicos que podamos acercar a nuestros profesores y a nuestros estudiantes con las universidades que tenemos convenio. Por esta razón, hoy es un gran placer poder tener como invitados a representantes de la Universidad de Xochicalco en México, especial a la profesora y directora Eva Angelino, con quien hemos venido acordando este evento, y pues nuestro director también del área académica, Oscar Salamanca, y pues precisamente hacer mención que esto es parte de la estrategia de internacionalización virtual y que también lo que buscamos es tanto en nuestros estudiantes y profesores a través de la virtualidad abrirles ese espacio al mundo, ese conocimiento al mundo y ese espacio también de networking y que puedan desarrollar sus relaciones a nivel internacional por medios virtuales. No siendo más, daría la palabra a Oscar para que dé la introducción a la sesión de hoy. Pero antes quisiera darle la palabra a Evangelina, como directora de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Xochicalco. ¿Qué tal? Pues muy buenos días, muy buenos días. Nos sentimos muy contentos de poder estar justamente como ahorita comentaba Julián Prieto, de tener esta oportunidad de colaboración, de iniciar en este caso las facultades de arquitectura, porque como ya bien dijo, esta intercambio que se ha estado estableciendo con Universidad Tadeo también ya tiene trabajo adelantado, ¿no? En otros ámbitos, posgrado y otras actividades que se han realizado, incluso visitas que ya de Universidad Xochicalco hemos tenido allá a Universidad Tadeo y viceversa, ¿no? Docentes que han estado acá, incluso de manera presencial aquí en Mexicali, compartiendo o haciendo este intercambio académico del que se mencionaba y del cual pues creo que ahora a nuestras facultades de arquitectura pues les corresponde, ¿no? El iniciar este intercambio que creo yo va a ser de gran provecho tanto para las cuestiones de intercambio en cuestiones docentes, ¿no? Y también obviamente este intercambio estudiantil que en un momento dado pudiéramos hacer o trabajo de colaboración ya justamente con los estudiantes, ¿no? Justamente ahorita por ahí anda un alumno de nosotros con ustedes ahí en Universidad Tadeo haciendo movilidad virtual, cosa que pues, nos llena de gusto, ¿no? Que podamos estar abriendo pues estas fronteras, ¿no? En esta modalidad que como ya bien se mencionó, pues ha sido
una de las, digamos, cuestiones rescatables de toda esta situación que se está viviendo a nivel mundial. Pero bueno, creo que es una gran oportunidad de que podamos estar en este momento compartiendo conocimiento, compartiendo convivencia también, compartiendo cultura, que eso es de gran valor, ¿no? Entonces, pues, sin más preámbulo, agradezco la oportunidad que nos están dando de compartir esta charla. Ya posteriormente estarán ustedes con nosotros acá compartiendo también acá en Mexicali con otra charla que justamente establecimos, ¿no? Ese rompehielo de intercambiar primeramente como un primer paso estas charlas, y ya posteriormente estaremos formalizando algunas otras actividades académicas. Pues muchísimas gracias, y pues sin más preámbulo, ahora sí les cedo la palabra a Óscar Alonso para que, por favor, pues introduzca esta conferencia. Muy amables, gracias. Vale, mil gracias, Eva. Pues nada, yo quiero darles la bienvenida a nuestra casa, de manera virtual, pero aún sigue siendo una bienvenida calurosa y afectuosa de recibirlos, para que compartamos experiencias, para que compartamos conocimientos. Quiero darle también la bienvenida al profesor Roberto Rivera Luna, quien es el invitado hoy para compartir sus conocimientos con la conferencia La arquitectura hispano-colonial mexicana, a 500 años de la caída de la gran Tenochtitlán. Digamos que esta es una reflexión que intenta llevarnos como en una visita alrededor de la arquitectura realizada en estos momentos. Y obviamente también sospechamos que viene también con todas las mezclas y todas las situaciones que se generan por el proceso de la colonización española, ¿no? Entonces, esta revisión y estas reflexiones sobre el valor histórico de toda esta obra de arquitectónica que tiene mismo también unas condiciones de monumentalidad, ¿no? Implica también reconocer su valor en términos patrimoniales. El profesor Roberto Rivera Luna es arquitecto de la Universidad Autónoma de Baja California, en México. Es maestro en arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es candidato a doctor en geografía de la Universidad de Salamanca, en España, en la línea de investigación en ordenamiento territorial y medio ambiente. También ha cursado diplomados en arquitectura y urbanismo y medio ambiente, en ordenamiento, este es en la Universidad de Salamanca, ordenamiento territorial por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, diplomado también en docencia de arquitectura y urbanismo de la Universidad de Salamanca, y es docente del Instituto Tecnológico también de Monterrey. Ha sido autor de múltiples artículos e investigaciones relacionadas con temas de la arquitectura, y actualmente se desempeña como docente de composición de arquitectura e historia de la arquitectura en varias universidades, incluyendo pues, la Universidad de Xochicalco, que es Mexicali, en la cual pues hoy tenemos el enorme placer de tener al profesor Roberto Rivera con nosotros hoy. Bienvenido, profesor Rivera, y bueno, la palabra es suya. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Antes que nada, quiero extender una felicitación tanto a la Universidad Jorge Tadeo, allá en Colombia, como a la Universidad Xochicalco, aquí en Mexicali, México, por la sensibilidad, ¿no?, ante las oportunidades que ofrecen las circunstancias que estamos viviendo, y que no nada más esa sensibilidad que las hizo ver, que las notaron, sino dar respuestas a estas circunstancias. Ya lo decía Julián Prieto al principio,
esto nos forzó a hacer ciertas cosas en términos a distancia, en términos en línea, pero también abrió una serie de oportunidades, las cuales pues se han aprovechado muy bien, y este es un caso claro de ello, ¿no? También quiero agradecer a las dos escuelas de arquitectura, allá la de ustedes, ahí en Colombia y aquí en Mexicali, por esta oportunidad, ¿no? De compartir estos temas que para mí son muy relevantes. Es curioso, hace un rato al principio platicábamos al respecto de nuestra ubicación geográfica por los usos horarios. Nuestra distancia son 2.000 kilómetros del centro del país. Voy a hablar de lugares, de sitios, de obras que están muy lejos de nosotros, pero sin embargo, dada la trascendencia, que también ahorita lo mencionaba Oscar, dada la trascendencia de esta propuesta arquitectónica, de esta producción generada durante la presencia española en México, bueno, es ineludible que en una escuela de arquitectura se comparta estos temas en México, ¿no? A pesar de que nuestra realidad es totalmente separada, muy distante, nuestra realidad a lo mejor es más cercana, y a lo mejor ese es tema de otra charla en otra ocasión, de nuestra relación con los Estados Unidos y nuestra cercanía con la línea fronteriza. Somos frontera con los Estados Unidos, así es que ese es otro tema interesante, ¿no? Pero acá, con la arquitectura colonial mexicana, que le puse también la palabra esta de colonial, de hispano, perdón, porque de repente olvidamos, y al ver el mapa, al referirme, ¿no?, de nuevo a la realidad, Colombia, a darle un contexto, a tratar de darle un contexto a la plática, pues obviamente en Sudamérica la presencia de Brasil pues hace pensar que forzosamente tuvo que haber, o tiene que haber, una herencia colonial lusitana. Entonces, aquí para ustedes sí es importante, ¿no?, el hecho de establecer esta raíz de lo español. Esto va a ser un viaje, va a ser un recorrido muy limitado, porque la producción de 300 años es larga, ¿no? Es grande, como se imaginarán, pero voy a tratar de acercarme a aquellos edificios, aquellos conjuntos que tienen una trascendencia especial, sobre todo en términos significativos para los arquitectos, para la formación en arquitectura, y trataré de sacar algunos elementos incluso compositivos más allá de los meramente históricos, que por supuesto que estarán presentes. Entonces voy a empezar a presentar para... Esta primera imagen, que es de portada, pero hay que comentar algo. Esto es Morelos, el estado de Morelos, muy cerca de la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México, y es el convento del siglo XVI de Huastepec, del cual vamos a hablar un poco más a detalle durante la presentación, durante la charla. Otra cuestión que es importante mencionar, es el subtítulo de la charla, ¿no?, de la plática que tenemos ahora. Hay una gran efervescencia académica generando investigaciones, sacando de los archivos viejas investigaciones en relación a la conquista, que curiosamente en ambos casos fue en el año 21, del siglo XVI y en el año 21 del siglo XIX. Entonces, estos 300 años de la colonia son como, de los española en México, es como muy definida, muy exacta los tiempos, ¿no? Es muy curioso, como si hubiera sido planeado de alguna manera. Entonces, me parecía importante hacer esta referencia de los 500 años de la caída, en este caso, que es como el hito histórico que marca el inicio de la colonia, el hecho de la caída de la Gran Tenochtitlán y el inicio de la desaparición de las culturas mesoamericanas, no del todo, todavía perviven muchos de los elementos. Los mexicanos nos hemos echado a cuestas, y esto desde el mismo siglo XVII,
de buscar la pervivencia de estas raíces indígenas, las cuales, contra viento y marea, de alguna forma siguen estando presentes en nuestra cultura. Primero, quiero hacerme un poco hacia atrás. Un segundo. Quiero hacerme un poco hacia atrás en el tiempo, y esto para dar una idea de que los 300 años, que si bien parecen mucho tiempo, y dije hace rato que eran mucho tiempo, sin embargo, ya en términos históricos es un tiempo relativamente corto. La Gran Tenochtitlán fue fundada en 1325 y cae en 1521, así es que no estamos hablando ni siquiera de 200 años. Hace los mismos 200 años que terminó la presencia española en nuestro país. Entonces, para poder entender lo que duran estos 300 años, nos faltarían todavía los mexicanos 100 años más para poder decir que el tiempo independiente como México, faltan todavía 100 años para que sea equivalente al tiempo que duró la colonia. Entonces, ahí ya empezamos a notar estas cuestiones de escala de tiempo, que no es realmente tan grande, sobre todo porque estos tiempos palidecen si lo comparamos con, específicamente con Teotihuacán. Teotihuacán dura 900 años, con un gran esplendor, con ser la ciudad más importante de Anáhuac, de las culturas mesoamericanas. 900 años que son incluso 100 más de los 800 de la presencia árabe en España. Esta presencia árabe que la traigo a colación, no nada más como una variable para que nos permita entender estas circunstancias de tiempo, sino también como una fuente de cultura, como una fuente de elementos que van a pervivir, que perviven incluso en nuestra cultura actual, y que por supuesto se hicieron muy fuerte presentes en el desarrollo de la arquitectura del siglo XVI sobre todo, pero por extensión en la cultura general colonial. No se puede entender, no podemos entender la cultura hispana sin el factor árabe, y por lo mismo no podemos entender la cultura latinoamericana sin ese mismo factor heredado, por supuesto, de la colonia, ¿no? De la colonia española. Entonces, ahí en la gráfica vemos los diferentes lugares, vemos ahí Xochicalco con sus 150 años, vemos Palenque, Chichén Itzá, que es también mucho más reciente. Estamos hablando de que Chichén Itzá se queda abandonado hacia 1200, etcétera, ¿no? Todos los elementos, todas las culturas, todas las ciudades que son importantes como cultura precolombina. Y también quiero hacer énfasis, porque voy a comentar bastante de este lugar, que es Cholula. Cholula, son muy orgullosos los cholultecas de esto, que tiene, sin estar despoblado, o sea, una constante presencia de habitantes en los últimos 2000 años. O sea, así más o menos fácil, ¿no? Y entonces esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la idea de Cholula, incluso para la colonia, es de gran trascendencia. Ahí voy a comentar algunos eventos históricos que se dan en Cholula, y sobre todo en las manifestaciones arquitectónicas y culturales de ese lugar, muy cerca de la ciudad de Puebla, de la capital del estado del mismo nombre. El siglo XVI es el siglo de la conquista, y nosotros entendemos la conquista regularmente como la conquista física, como la imposición, como el dominio del conquistador, de Cortés, con sus cascos, su gente, sus armaduras, esta historia de los caballos, esta historia de cómo la viruela se convierte en su aliada para poder derrotar a los indígenas, específicamente a la cultura azteca. Sin embargo, el siglo XVI no es nada más el del ícono del conquistador español, sino también es el siglo de la conquista espiritual, como ha sido llamada por muchos historiadores.
esta conquista espiritual que para muchos es incluso más trascendente porque es más radical, debido a que hace un desmembramiento cultural, desenraiza las culturas precolombinas, cosa que no sucede tanto con la conquista física. La conquista física permitió la pervivencia de muchas estructuras culturales, sociales, a pesar de que físicamente, por supuesto, que se impuso. Sin embargo, la conquista espiritual va a esas raíces, busca quitar las variables, los factores de la religión politeísta de las culturas precolombinas y obviamente impone a la religión católica, una de las 3 grandes religiones monoteístas, y al hacer ese cambio, ¿no? Al hacer esa imposición, pues rompe por completo las estructuras de la cultura, de las culturas precolombinas y en particular o en principio de la cultura azteca. Debido a que todas esas culturas sabemos que tenían una estructura teocrática muy marcada y que todo aquello que conformaba su cosmovisión, pues estaba basada en la religión. El siglo XVI es el siglo, sí, de misioneros, sí, de este ícono al que me refería, del conquistador, de los encomenderos, de aquellos a los que se les empieza a dar el control físico, el control político, el control económico de las tierras. Se les asigna, ¿no?, una cantidad de tierras, una cantidad de indígenas y ellos tienen que controlarlos. Pero los misioneros tienen un papel muy importante y lo vamos a ver que esto se refleja en la cuestión de arquitectónica. El siglo XVI es un siglo eminentemente rural. ¿Por qué? Porque las poblaciones indígenas estaban dispersas, no estaban ubicadas en ciudades importantes, porque las ciudades importantes eran los centros ceremoniales. Las ciudades importantes se desarrollaban en torno a estos centros como Teotihuacán, como Xochicalco, como Cuicuilco, como todos los que veíamos en la gráfica. Entonces, pero realmente la población estaba dispersa por cuestiones agrícolas, por cuestiones de subsistencia. Entonces, la labor de los misioneros para poder lograr la conversión de los indígenas, para poder lograr su incorporación a la cristiandad, pues va a requerir de un esfuerzo muy grande, sobre todo de distribución. La manera como llegan las órdenes de frailes, que son básicamente las tres primeras en llegar fueron específicamente los franciscanos, los dominicos y los agustinos, y estos llegan precisamente en ese orden. Los franciscanos se ubican obviamente al centro, las zonas más densamente pobladas. Los vamos a encontrar ahora, los principales edificios los vamos a encontrar en el entorno de la Ciudad de México, no precisamente dentro de la Ciudad de México, sino en el entorno, en el contexto geográfico de la Ciudad de México. Luego llegan los dominicos, que al ver ya la presencia de los franciscanos, tratan de ubicarse hacia el sur del país. Los encontramos sus edificios, como el mismo Huastepec, que vimos una imagen al principio, Tlayacapan y en el estado de Morelos, y luego más hacia el sur hasta Oaxaca. Entonces, Oaxaca, Morelos, hacia el sur, son los lugares donde vamos a encontrar los edificios construidos o dejados como herencia por la orden dominica. Y finalmente, los últimos en llegar, los agustinos, que tratan de llenar aquellos huecos que hubiesen dejado las 2 primeras órdenes. Y vamos a, bueno, se los comento ahora porque no puse ningún, al final van a aparecer unos ejemplos agustinos, un ejemplo en particular agustino, que tienen un valor, una calidad espacial, física, estética, una calidad arquitectónica en general excelsa, y que estas cualidades pues son traídas, son dejadas, son herencia de la misma orden agustina. Y sus características, cada una de estas órdenes del clero secular, pues obviamente tiene su propia impronta, sus propias características que reflejan o que reflejaron en su arquitectura.
Un poco de historia muy rápida. Este clero secular, estas 3 órdenes de frailes, llegan con una primera avanzada muy simbólica, porque llega a través de 12 franciscanos, muy a la manera de los 12 apóstoles, y dirigidos por Fray Martín de Valencia, entre estos 12, y el más importante, el más conocido aquí en México, el otro de esos 12 es Fray Toribio de Benavente Motolinia. Esto me parece muy importante, esto es trascendente, esta es ya una visión histórica del momento en que vamos a ver la arquitectura del 16, que es el hecho de la percepción que tienen, la percepción que traían aquellas personas que encabezaron ya el inicio de la colonia. Ya no estamos hablando de la conquista como tal, ya no estamos hablando de Cortés y su ejército, sino ya estamos hablando del orden establecido por la corona. El primer virrey, Antonio de Mendoza, que en algunas partes le dicen el morisco o el moro. ¿Por qué? Porque fue el capitán general en el reino de Granada. Su padre fue virrey de Granada. Esto es muy interesante, es algo que en términos de historia se conoce poco, y de ahí podemos entender lo que comentaba hace rato, ¿no? La herencia de árabe que trajo el primer virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, fue porque vivió como capitán general, como hijo del virrey en el reino de Granada. Antonio de Mendoza era un militar, Antonio de Mendoza era un noble, Antonio de Mendoza fue también un diplomático del rey, viajó por toda Europa, entonces fue una persona que se consideró que era el idóneo para el virreinato de la Nueva España, ¿no? Para ser cabeza del virreinato más grande de las posesiones españolas en América. Y junto con él, el primer obispo, que realmente es obispo, porque cuando fue nombrado arzobispo, Fray Juan de Zumárraga ya había muerto cuando llega la bula papal donde se le designaba como arzobispo, entonces en la realidad fue el primer obispo de México. Y aquí lo que menciona la imagen, lo que vemos en la transparencia, es algo que no forzosamente es un hecho histórico, es más bien una idea, pero que a mí me llama mucho la atención y todo concuerda en términos de tiempo. Varios historiadores comentan, Antonio de Mendoza, con su carga cultural árabe, y Fray Juan de Zumárraga traen 2 libros bajo el brazo. Uno es La Utopía de Tomás Moro y el otro es La Reedificatoria de Alberti. ¿Por qué esos 2 libros? Porque son los que señalan las posibilidades de la transformación, o 2 de los libros que señalaron las posibilidades de transformación de Europa en las circunstancias que en ese momento tenían. 1535 es cuando cuelga sus nuevas propuestas para la reestructuración de la iglesia Martín Lutero en Alemania. Entonces, la reforma es la preocupación principal para las estructuras políticas europeas. El rey de España hace, como Carlos I de Alemania, Carlos V de España, hace que Martín Lutero le exprese sus propuestas, sus nuevas ideas, y lo deja hablar, lo escucha y le dice que no está de acuerdo con esas ideas. ¿Cuál era el problema en ese momento? Pues todo el mundo lo sabemos, era la compra de los perdones, ¿no? La compra del perdón por los pecados a través de pagos, ¿no? Específicos. Entonces, Martín Lutero, con la reforma, está exactamente en contra de estas indulgencias, y eso es lo que expresa ante el rey, ¿no? Entonces, Carlos V le dice que no está de acuerdo, y a partir de ese momento se convierte en protector, en defensor del catolicismo, y eso es importante porque eso es lo que se va a vivir en la colonia española como idea básica. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que se plantea históricamente? Que los que llegan ven la oportunidad
de enmendar los errores. Los franciscanos, igual que los dominicos que comenté hace rato, son parte del clero regular, no son parte del clero secular, son independientes. El clero secular pues son todas las estructuras de poder de la iglesia. Entonces, los franciscanos, los agustinos, imagínense, Martín Lutero era agustino también, entonces por supuesto que traían estas ideas que, si bien se sometían al papado, pues obviamente sí tenían la idea, la esencia de que las cosas como estaban funcionando en la iglesia no eran exactamente las mejores. Entonces, es, insisto, interesante esta cuestión porque da un marco histórico de cómo hay una gran oportunidad de transformar las cosas en el nuevo mundo, de pensar en que los errores que se hayan cometido en Europa se pueden enmendar, los errores que se hayan cometido en términos de religión, pero también en términos de desarrollo urbano. ¿Por qué no pensar en aplicar las nuevas ideas renacentistas, la reedificatoria con la ciudad ideal, con un orden urbano planificado? Entonces, creo que es muy interesante el hecho de pensar que pudo, a lo mejor un poco romántico, no sé, la realidad es que sí se utilizaron ciertos de estas ideas, la realidad es que no pervivieron ni tuvieron una evolución, ¿no? En Europa no hubo grandes modificaciones ni en el siglo XV, ni en el XVI, propuestas urbanas trascendentes, a diferencia de lo que sucedió en México. En el Nuevo Mundo aparece una estructura básica urbana que se da en toda América, no es privativa de nuestro país, que es a partir de una plaza de armas, que no necesariamente tiene que ser un espacio vacío, con frecuencia es una alameda, un bosquecillo, que es heredera de la plaza castellana, ¿no? De la plaza mayor castellana, a la cabeza con los ejemplos, por ejemplo, tenemos, ¿no?, la de Plaza Mayor de Salamanca o la Plaza Mayor de Madrid, que obviamente están representadas en México, sobre todo con nuestra Plaza del Zócalo, frente a la Catedral Metropolitana y frente al Palacio de los Virreyes, hoy el Palacio de Gobierno. La arquitectura del siglo XVI, y esto ya lo comentaba con Antonio de Mendoza y su influencia mora árabe. Hay una anécdota en relación a Mendoza, que su padre le decía que iba a venir alguien de Madrid, iba a venir alguien de la corona, entonces que por favor se quitara sus ropajes árabes que usualmente utilizaba. El calor de Andalucía, ellos estaban asentados en Granada, el calor de Andalucía pues no es para menos, así es que vestir apropiadamente con las ropas árabes, con este atuendo más libre, más fresco, pues era Antonio Mendoza, con esta visión cosmopolita de un diplomático, bueno, lo hacía de manera regular, así es que su padre le pedía de repente que dejara esa vestimenta y pues que se vistiera de manera a la castellana, ¿no? De manera regular. Entonces, esas influencias, también por los mismos misioneros que nos llegan a México, que nos llegan a la Nueva España, pues son influencias vinculadas a lo árabe, ¿no? Entonces vamos a tener formas moriscas, vamos a tener formas mozárabes. Los moriscos pues son los nacidos específicamente de los árabes que intervinieron España a través del paso de Gibraltar, o sea, del sur hacia el norte es la conquista árabe. Mozárabes, que son aquellos cristianos que se quedan atrapados en la presencia árabe, que no se convierten, siguen manteniéndose cristianos, pero los árabes permiten que esto se dé así. Entonces, hay también una corriente de estilística, de arte y de arquitectura mozárabe, mudéjar, que estos son los árabes que después en la reconquista lograda
básicamente por la corona, ¿no?, de Castilla, por la corona de Aragón. Estos reinos son los que logran la reconquista, y los árabes que se quedan atrapados después en esa reconquista, pues son los mudéjares. Y finalmente, otra influencia que también es importante, y esto lo vemos en algunos de los conventos del 16, que es la influencia judío-sefardí. Los sefarditas, los judíos, tienen una presencia también en España. Hay muchas, en las ciudades españolas hay barrios, ¿no?, que son las morerías, pero también hay barrios que son las juderías. La judería, pues, más famosa es la de Toledo, y aquí vemos este artesonado de madera en esta sinagoga en Toledo, que hay un convento en Tlaxcala que utiliza una estructura muy, muy similar. Ahora, los conventos de monjes tienen una presencia de fortaleza, y esto no es casualidad. Muy posiblemente debido a las circunstancias de las limitaciones constructivas que se tenían en ese momento. No había manos expertas, al menos en la construcción, en la arquitectura, con las características que traían los españoles. Obviamente la mano de obra iba a ser mano de obra indígena, pero también esas presencia de fortalezas fue dada por una necesidad muy particular de que a los que estaban convirtiendo, pues no necesariamente siempre se sometían con facilidad. Entonces se necesitaba que estos primeros conventos, estos lugares donde se empezó a desarrollar la evangelización, pues tuvieran ciertas características que permitieran defenderlas, ¿no? Estos conventos de monjes, ya lo comentaba hace rato, por las características de la estructura de la población en el país, están ubicados en zonas rurales, buscan asentarse en las principales zonas agrícolas. Es muy interesante esto porque no estamos hablando de pequeños conjuntos arquitectónicos, no estamos hablando de pequeñas iglesias, son grandes iglesias, y ahora se encuentran muchas de ellas ubicadas en minúsculas poblaciones. Muchos tienen la misma dignidad que tuvieron bueno, todos tienen su gran dignidad propia de esta arquitectura, pero muchos de ellos siguen manteniendo un estado de conservación muy interesante, ya que se han utilizado históricamente se les ha dado muchos y diversos usos, que vamos a comentar un poquito más adelante. Entonces, estos están ubicados eminentemente en zonas rurales, fueron construidos por manos indígenas, fueron proyectados y dirigidos por frailes que no necesariamente eran profesionales en este asunto, en la proyectación y construcción de edificios, y que de nueva cuenta habían vivido en una arquitectura con diversas influencias. Igual, la influencia árabe como variable importante, aunque también ya el Renacimiento empezaba a hacer su presencia en el orden arquitectónico español, y pues, por supuesto también las iglesias. El uso, el destino, ya también lo señalé, pues y esto genera las características propias del orden arquitectónico de estos edificios, de estos conjuntos, que es su destino de lograr la conversión de los indígenas. Vamos a empezar con, les decía yo, Cholula. El convento de San Gabriel Arcángel en Cholula, Puebla, es uno de los primeros en construirse en la Nueva España. Puebla es un estado que está cruzando las montañas del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, están allende el Popocatépetl de la Ciudad de México. Entonces son muy cercanos, sin embargo están totalmente divididos. Es como le sucede a Segovia, dividida por la Sierra de Madrid, ¿no? Entonces hay una gran cercanía, sin embargo hay una gran lejanía. Algo similar sucede con Puebla, por lo que nos podemos imaginar que en el siglo XVI tuvo un desarrollo bastante independiente de la colonia, a pesar de su cercanía. Aquí tenemos, esto es la imagen es una imagen de Maps,
Aquí tenemos la Ciudad de México, acá tenemos la Ciudad de Puebla, del lado, en el extremo derecho. Aquí tenemos el Iztaccíhuatl, el Popocatépetl, y tenemos Cholula, que hay varias Cholulas. Hay San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Cholula de Rivadavia. Son diferentes lugares. Y nosotros vamos a ir a este San Andrés Cholula, que es, ahí lo marcamos, ya está en las afueras de la ciudad de Puebla. Tarde o temprano lo va a fagocitar, va a formar parte, ¿no?, de la metrópoli poblana. Y ahí tenemos el conjunto, lo vinculé un poco más, abrí un poco más la imagen para vincularlo a esto. Esta es la pirámide de Cholula, que es la pirámide, la consideran, no sé si sea de nueva cuenta una exageración poblana cholulteca, pero para los historiadores, muchos historiadores nacionales, es la pirámide más grande del mundo, que es lo que se ve es un cerro, pero hay excavaciones en su entorno. Aquí vemos las escalinatas y alcanzamos a ver las proporciones de la pirámide, ¿no?, que es enorme. Y junto a este cerro pirámide, vemos el conjunto que es el centro, a través del cual nace y empieza a desarrollarse Cholula. Este es el conjunto del convento de San Gabriel, con la iglesia de una sola nave, y esta es la capilla real de Cholula, que forma parte del conjunto. Acá de este lado ahí empezamos a ver ese urbanismo ideal traído en la reedificatoria de Alberti. Insisto, haya sido o no directo el hecho de que haya traído Antonio Mendoza o Zumárraga los libros de Alberti bajo el brazo. Bueno, sin duda las ideas sí las traían. Entonces tenemos un área abierta que se convierte en el centro de la organización de la estructura urbana del poblado, ¿no?, del asentamiento. Y aquí vemos algo que siempre me ha resultado muy interesante. Vemos una plaza con unas proporciones muy, si me permiten la expresión, muy nabonescas. Es como si estuviéramos viendo Plaza Navona de Roma, incluso con los 3 focos, con estos 3 puntos sobre el rectángulo. No hay ni esculturas de Bernini, no hay esculturas de Cuatro Ríos, ni mucho menos, pero vaya, al menos las proporciones, al menos la idea del espacio abierto, y en este caso esta respuesta a la ciudad ideal, ahí lo podemos encontrar. Vamos a ver en una imagen, todo esto es un solo pórtico. Para el tamaño de la población es un pórtico enorme, con unas características muy atractivas, como lo vamos a ver en una imagen en un momento. Aquí tenemos la misma imagen, me debí haber brincado a esta un poco más cerca. Ahí vemos más claramente los focos, vemos claramente a mano derecha el conjunto con los elementos principales, el atrio, el gran atrio, que tenía un objetivo muy claro, que era el desarrollar la conversión, pero sobre todo la participación de los indígenas en las misas. Si no estaban todavía bautizados, tenían que participar de la misa en el exterior. Ya después de que fueran bautizados, de que fueran evangelizados, que ya fueran conversos, entonces pues ya podían participar de la misa en el interior del templo, ¿no?, en el interior de la iglesia. Y ahí tenemos el conjunto del convento. Aquí vemos unos elementos que vamos a comentar, que son las capillas posas. Son como las capillas procesionales que encontramos en los interiores de las iglesias, pero aquí son los vértices de los cuadrángulos de la mayoría de los conjuntos conventuales del 16 en nuestro país. Ahí vemos claramente, San Gabriel es un convento franciscano. A mediados del siglo XVI se construye sobre un templo, en este caso un templo dedicado a Quetzalcóatl,
curiosamente igual que en la Ciudad de México, ahorita que estoy pensando. Y ahí vemos claramente la imagen de los grandes contrafuertes. Son edificaciones muy altas y por ser de una sola nave no hay posibilidades de generar una estructura como vamos a ver posteriormente en otros templos construidos ya en el 17. Aquí en el 16 se tienen que construir con contrafuertes, y estos contrafuertes son parte esencial de la imagen de estos edificios. Ahí vemos una vista general del atrio. Al fondo vemos la Capilla Real de Cholula y a la derecha el templo de San Gabriel. Y luego abajo, visto desde adentro, vemos volteando, como quien dice, de la imagen anterior, tenemos el acceso con este par de arcos y una de las capillas posas, que en este caso no está en una esquina, ¿no? No está en una de las esquinas del cuadrángulo. Y abajo tenemos pues un dibujo del conjunto, y ahí se empieza a visualizar una de las características de la Capilla Real que voy a comentar en un momento. Como vimos, y ahí se ve al fondo la iglesia con sus almenados que nos recuerdan pues los castillos medievales, ¿no? Las grandes construcciones también edificadas en las zonas rurales con este carácter defensivo. Entonces los almenados están presentes en los templos del 16, sobre todo en los franciscanos. Y tenemos el acceso por fuera, a mano izquierda, y a mano derecha la capilla posa, con también una gran barda de un gran grosor con el almenado. El interior vemos unas bóvedas con sus terceletes, con sus nervios, que son de estirpe totalmente medieval. Sin embargo, ya el interior ha sido totalmente modificado. Vemos dorados, vemos blancos, que son más propios del 17, o incluso se hicieron muchas modificaciones posteriores a la independencia y otras posteriores a la revolución. Aquí fueron zonas muy afectadas por estos dos eventos militares. Entonces, muchos de los interiores de las iglesias que vemos, pues son ya producto de cambios hechos a lo largo de la historia de los edificios. Entonces, estos terminados tan dorados, tan delicados, pues no son propios de los interiores de estos templos de los conventos del 16. En particular de la Capilla Real, aquí vemos un par de cosas. Esta cruz, que voy a comentar más ampliamente en el ejemplo que sigue, pero vemos este interior y esas cúpulas que a mí en lo particular, en lo personal, me recuerdan mucho a la mezquita de Córdoba. De nuevo, la influencia árabe. Sin embargo, muchos historiadores señalan que el número, el orden, la geometría de la Capilla Real tiene que ver más con una cosmovisión indígena, que tiene que ver con números, con geometrías y con numerología propia de las culturas indígenas. Habría que ver las investigaciones de un lado, las investigaciones del otro, pero sin embargo, insisto, la imagen de parte de abajo del lado derecho, pues obviamente ese sembrado tan profuso de columnas evoca de inmediato a la mezquita, ¿no? Y una imagen, empezando a hacer un guiño con esta vinculación de nuestra cultura con estos espacios. Aquí vemos el pórtico al que me refería. Es un pórtico larguísimo. A un lado esta plaza o este espacio abierto muy a lo Plaza Navona, y al fondo es el templo de San Pedro Apóstol. Busqué estas imágenes porque yo recordaba que salía Cholula en varias de las imágenes de la película. Esta es una película de 1946, como aquí señala, que se
que se reparó, que se restauró y se presentó en Cannes hace un par de años, ¿no? Hace 3, 4 años. Entonces, la calidad de la imagen se mejoró mucho. Y yo recordaba, históricamente, que ahí salía Cholula, pero que salía el convento de San Gabriel. Lo busqué, casi vi la película completa de nuevo y no aparece. No sé si sea por una edición que se haya hecho o porque mi memoria me falló. Pero bueno, de cualquier manera aparece como escenario de la vida, específicamente la vida revolucionaria, que como les comentaba, en esta zona del país pues fue muy, muy fuerte, ¿no? Hubo una gran presencia de movimiento revolucionario en estos poblados del estado de Puebla y de todo el entorno de la Ciudad de México. Por supuesto, ahí vemos a doña María Félix, que curiosamente también hace unos días había sido su cumpleaños, entonces todo se empezó a tejer. Luego tenemos otro convento franciscano. Hoy es el Museo de la Evangelización. De nuevo, este vínculo con pues con la vida cotidiana, con la realidad actual, ¿no? De nuestro país. Es un museo manejado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y tiene un muy buen estado de conservación y está en otro poblado muy cercano, que es Huejotzingo. También es arcángel en este caso es el arcángel San Miguel. Ahí vemos el tamaño de Huejotzingo, no hay una escala, pero podemos intuir al ver el tamaño de este aeropuerto, de esta pista aérea, bueno, que el poblado es realmente pequeño. Es una población, aquí vemos en la imagen, que ya está más cerca de las montañas, está más cerca del Iztaccíhuatl, del Popocatépetl, entonces es una zona más fría, es una zona que es muy famosa por su producción de manzanas y por lo tanto también de su producción de sidra. Muchas de las producciones de los productos regionales, de los productos locales, están vinculados pues a las órdenes religiosas, perdón, tanto de varones como de monjas, ¿no? Entonces, ahí en Huejotzingo, seguramente desde la misma colonia, pues se produce estas sidras de reconocida calidad. Ahí tenemos de nuevo el espacio abierto al centro. En este caso, estos espacios abiertos están arbolados también, que es pues la plaza principal. Otro espacio muy similar, aquí lo podemos ver en la imagen, muy, muy similar en proporciones al de Cholula, no tan físicamente definido, no tan peatonalmente logrado, es más bien un espacio de movimiento de vehículos quedó. Hay ahí una pequeña, está marcado, ¿no? Ahí se ve una cancha. Esto es importante porque sigue siendo el espacio público por excelencia del pueblo, ¿no? Aquello que se planteaba como el lugar de encuentro, el lugar de socialización, pues se logra históricamente y después de 500 años sigue siendo de la misma manera. Y de este lado tenemos, este es el gran atrio, que es un pequeño bosquecillo frente al convento, y quiero hacer particular énfasis de este vestíbulo que articula el convento con la plaza principal. Y esto da una impresión muy grande de vestíbulo urbano para poder llegar primero al atrio lleno de árboles y luego ¿cómo se llama? Al convento. Ahí vemos más a detalle lo que estoy comentando, este espacio que es un vestíbulo, ¿no? Un gran vestíbulo urbano. También es un templo con una presencia totalmente de fortaleza, una sola nave, y el convento formado con un patio central, luego es otra área abierta, pero que ya es
más bien para cuestión de producción, o era para cuestión de producción de alimentos. Aquí se ve, ¿no? Este es el gran patio central, este es la área, más que área verde, ¿no? A la manera de un huerto, este espacio. Ahí vemos la nave única del templo, los contrafuertes aquí en la planta, y a la entrada un coro, también con su bóveda de crucería, con sus terceletes, que le da una escala al acceso para pues, después entrar a este espacio vertical imponente, ¿no? de este templo. Ahí es desde este vestíbulo urbano que comentaba, y está, en lugar de ser 2 arcos como en Cholula, aquí tenemos 3 arcos que se convierten en el umbral de acceso al conjunto conventual. Y en la parte de abajo, en la imagen que se atraviesa, y esto no creo que haya sido una casualidad, sino es la estructura del andador hacia el templo, tenemos esta cruz que comenté o dije que iba a platicar al respecto cuando vimos la de Cholula. Esta es una cruz atrial, se le llama el elemento. Seguramente o muy posiblemente también en Sudamérica existan, ¿no? Estas cruces atriales. Aquí en México tienen un gran significado porque son obras indígenas. Hay un autor, el autor de este libro que se llama Lo Mexicano, que hace una, también es como un divertimento, ¿no? No necesariamente es una teoría científica, pero establece su teoría del arte bisecular mexicano. Y en el siglo XVI pone que el arte verdaderamente mexicano era la escultura, y se refiere específicamente a estas cruces atriales que las denomina como arte tequitqui, que es un arte tributario, es el arte ofrenda de los indígenas pues al nuevo Dios, ¿no? En este caso a través de la cruz. La influencia árabe, la influencia morisca es más fuerte en este convento. Ahí tenemos un detalle de la portada que ahorita vamos a ver más ampliamente, y luego el acceso al convento, que es a través de estos 2 arcos con esta columna que bien podría estar dentro de las múltiples tipologías de columna de la mezquita de Córdoba. Pudo haber sido traído de cualquier lugar de Medio Oriente o del norte de África, y parece que la colocaron ahí. En este doble arco que da vestíbulo a lo que regularmente se llama como el portal del viajero, que es un lugar que pues, ahí se podía permitir el que alguien descansara en un momento dado si viniera de viaje. Y al fondo tenemos la capilla poza, las capillas pozas de Huejotzingo, que son muy características por tener este elemento piramidal encima, ¿no? El templo, los sillares de la piedra muy marcados, de 2 piedras diferentes, de 2 colores diferentes, con un almenado que es único. El almenado de Huejotzingo tiene una geometría muy compleja, y sobre todo lo más compleja es su composición en las esquinas. Se doblan estos elementos y dan lugar a la articulación, a la vuelta, ¿no? Del muro, de un muro frente a otro o contra otro, que da la posibilidad de enfatizar ese doblez a través de también doblar los elementos del almenado. Eso obviamente me refiero a estas esquinas, pero que se hace presente en todo el templo. Ahí tenemos un detalle, gracias al Instituto Nacional de Antropología e Historia, un detalle de este arco. Con frecuencia escuchamos hablar que también estos edificios tienen una influencia barroca. Obviamente solo se puede utilizar como calificativo, son realmente medievales, y aquí vemos un arco multilobulado con un conopio muy isabelino, pero sobre todo aquí
la señal inequívoca de que es un templo franciscano, que el cordón del hábito de los franciscanos es un símbolo. Hace rato hablábamos acerca del fenómeno del niño, de la niña, antes de iniciar la plática, y cuando hay fuertes tormentas en el Pacífico, en el occidente de México, se le dice que es la temporada del cordonazo de San Francisco. Y obviamente se hace referencia a este elemento que es símbolo de San Francisco, que es con el que se sostenía San Francisco el hábito, y que lo toman como símbolo posterior todos los franciscanos, y aquí lo vemos claramente en una obra arquitectónica. Ahí más a detalle, una de las capillas posas, que también tiene el cordón, pero aquí no alcanza a verse, pero los ángeles y los elementos tienen una fuerte influencia de la estética indígena. Y esto pues no es casualidad, esto es la mano de obra haciéndose presente en la edificación. Este es el patio interior, que esta relación entre los niveles de los patios y al fondo las iglesias más altas, vamos a ver que es una imagen tan importante, tan fuerte, que es retomada por arquitectos modernos, ¿no? Por arquitectos ya de nuestro, iba a decir de nuestro siglo, ¿no? Del siglo pasado, también de este, ¿no? Pero voy a hacer referencia a un ejemplo del siglo pasado, donde esta imagen de la relación entre la línea horizontal de los niveles de los claustros que definen el patio contra el edificio mucho más alto del templo. Como esto, ¿no? Ahí vemos de nuevo el almenado que da vueltas, se va articulando los elementos, en este caso los contrafuertes que también tienen unas bajantes pluviales. También platicamos ahorita de las lluvias que tienen por allá ustedes en Colombia. Aquí también es unas zonas muy húmedas, con grandes frecuencias de lluvias. Ahí lo podemos ver en las marcas que hay en los muros. Y estas bajantes son sumamente atractivas porque son unas hendiduras en los contrafuertes, y que con el moho, con la lama, con el hongo que va creciendo, pues se oscurece y da unas marcas muy atractivas de pátina, ¿no? De tiempo, de transcurrir del tiempo en el edificio. Los muros fueron el instrumento de la conversión. Los murales, por tanto, la pintura mural fue la herramienta que directamente utilizaron los frailes para enseñar a los indígenas la palabra de Dios. Aquí vemos una imagen que es está en otros templos, ¿no? De españoles incluso, pero aquí tenemos lo que comentaba acerca de los 12 apóstoles, ¿no? La imagen que representa a los 12 primeros franciscanos llegados, dirigidos o encabezados por Fray Martín de Valencia. Bueno, vamos a ir ahora a un convento. Vamos a dejar los franciscanos, a los agustinos los vamos a tocar hasta el final. Vamos al convento de Huastepec, que es un convento dominico. Los dominicos, les comentaba yo, se asientan principalmente hacia el sur, y tenemos grandes ejemplos en el estado de Morelos, que es un estado muy pequeño. Sin embargo, en ese momento debe haber estado densamente poblado, pero con una población distribuida, y por lo mismo aparecieron estos conventos dispersos en el estado. También es un templo de una sola nave. Aquí está Cuernavaca, que es en el estado de Morelos. Aquí está Huastepec, Tlayacapan, Yecapixtla, que son 3 poblados donde hay edificaciones de este tiempo, de este momento. Aquí vemos el Popocatépetl, y acá Puebla. O sea, estamos hablando exactamente de la misma zona geográfica, dividida o estructurada por la orografía.
Huastepec ahora es este conjunto, todos sabemos, en el siglo XIX Juárez expropia todas las propiedades de la iglesia. Bueno, no todo el mundo, los mexicanos. Aquí sabemos que Juárez a mediados, con las leyes de reforma, hace una expropiación de las iglesias. Entonces empiezan a hacerse muchas siguen, todas, la mayoría siguen siendo templos, pero muchas otras empiezan a utilizarse, sobre todo los conventos, para otras actividades. Esto llega hasta nuestros días como un albergue estudiantil y demás. Junto al conjunto hay un gran centro vacacional manejado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces está articulado, ese lugar de Huastepec también tenía una presencia importante para los aztecas, porque ahí hay aguas sulfurosas. Entonces venían desde la Ciudad de México hasta Huastepec a disfrutar de estas aguas termales cargadas de minerales propios de un spa típico. Ahí tenemos el conjunto en estas geniales vistas aéreas que ahora nos permiten tener los drones. Que este será comentaba yo, me hicieron llegar de regalo, de obsequio, estas imágenes, y pues se abre la posibilidad de hacer un levantamiento de los templos, de los conjuntos conventuales, como un documento, ¿no? Que a lo mejor de Huastepec pues es el primer capítulo. Ahí tenemos el patio, que obviamente estos árboles son centenarios y terminaron por ocupar el espacio por completo, ¿no? Muchos de los árboles en los patios de los conventos del siglo XVI fueron plantados por los mismos frailes y perviven, ¿no? Este es el interior, que es más parecido les comentaba yo en San Gabriel, que lo dorado, los blancos, los acabados, no creo que hayan sido, bueno, seguramente no son del momento. Este es más cercano a lo que pudieron haber sido el interior de los templos. De nueva cuenta está el coro, definiendo un espacio vestibular. Tenemos allá las bóvedas de crucería al fondo, y tenemos un elemento importantísimo en los conventos, en los templos del 16, que son las pilas bautismales. Ya les decía, estos son lugares de conversión. Entonces el hecho del bautizo se convierte en un evento, ¿no? Muy importante, y tenías que recibirlo antes de poder entrar al templo. De nueva cuenta, las pinturas, una estructura muy renacentista, ya con el nicho al fondo, nos recuerda a lo mejor el Hospital de los Inocentes, o cualquier tipo de estructura renacentista italiana o española, pero aquí sigue presente los frescos, ¿no? Estos murales que, insisto, son herramienta esencial de conversión, y que algunos son terribles, las pinturas. Imagínense la necesidad de poder, todavía no había frailes nahuatlatos, no había indígenas que hablaran español, al menos no ampliamente. Entonces para eso se utilizaban estas imágenes, algunas de las cuales son terribles. Imaginémonos, insisto, tratar de comunicar lo que es el infierno. Entonces hay murales que tienen un contenido terrible, de imagen así muy difícil. Vamos a pasar rápidamente, que nos estamos yendo muy largos, al siglo XVII. El siglo XVII, a diferencia del siglo del XVI, que es rural, el XVII es urbano. Las ciudades, ciertas ciudades, se van consolidando, van creciendo, y por lo tanto van teniendo nuevas necesidades, tanto necesidades físicas reales como necesidades simbólicas. Entonces, la catedral, de la misma manera como ocurrió en la Edad Media con los burgos, la catedral se convierte en el elemento que refleja ese espíritu, ese nuevo espíritu urbano.
Lo mismo sucede con las catedrales novohispanas y que dan a lugar el reflejo de la propia estructura social de la urbe, ¿no? De la ciudad, y están presentes en las estructuras, vamos a ver, desde los reyes hasta el último personaje del poblado, pasando sobre todo por los gremios y las cofradías, que los gremios pues son estos talleres muy a la manera medieval, pero que sin embargo forman y siguen formando incluso hoy día a través de colegios profesionales, ¿no? Y de agrupaciones de comerciantes y de artesanos y demás, siguen siendo estas agrupaciones aquellas que tienen algún vínculo religioso, pues siguen estando muy presentes en la ciudad y que en este momento del 17 se reflejan también en el orden interno de las catedrales. Una cosa muy importante que sucede en el 17 es el inicio de la conformación de un sentido de identidad. Ya aquellos nacidos en México ya no se sienten hijos de españoles, sino ya es un sentimiento de ser novohispanos, de ser otra cosa diferente. Aquí empieza a sembrarse la semilla de lo que sería la independencia. Y esta nueva cultura novohispana ya consolidada, exalta los valores tanto naturales como culturales del país, ¿no? Se convierte en un acto cultural el hecho de escribir de la misma manera en latín que hacerlo en náhuatl. Esto es equiparando dos lenguas pues casi muertas, ¿no? O muertas, pero utilizadas por los intelectuales, utilizadas por escritores y dramaturgos en un acto totalmente consciente de darle valor a sus raíces indígenas y darle valor a una definición de identidad cultural. Esta es la Catedral de Puebla, de nueva cuenta, vemos el cuadrángulo perfectamente definido. En este caso es una alameda, no necesariamente porque esté sembrada de puros álamos, hay diversos árboles, pero es el nombre que tradicionalmente le damos a estos lugares en México. Tiene un pequeño atrio al frente, que por las proporciones del edificio pues es realmente menor. En la realidad, el espacio público, el espacio que vincula el templo, la catedral con la ciudad, es este, ¿no? Por lo tanto, este acceso, el acceso izquierdo, es el acceso principal, es el de uso para entrar y salir al templo, más que el de los pies, más que el acceso principal, más que la fachada principal. Ahí tenemos los elementos, el altar de los reyes, el 1, el altar principal con un cimborrio, con un ciprés, y el 3 en el coro. Estos son los elementos que están en la nave principal. La estructura espacial es una estructura de 5 naves, una central más ancha, dos naves laterales y otras 2 naves a los lados de capillas hornacinas. O sea que estos templos, tanto este como el de México, y también la Catedral de Guadalajara y muchas de las catedrales del 17 construidas en México, son templos criptocolaterales, o sea, tienen estas 2 naves con sus capillas que representan justamente a esos gremios a través del santo patrón o del santo que los representa, ¿no? Las torres de catedral de la Catedral de Puebla son de proporciones muy elevadas. El estilo arquitectónico con el que se construye es un estilo muy, muy herreriano. Incluso se pensó que fuera construido como un templo de 4 torres, únicamente tiene 2, y que fue un templo simétrico, ¿no? En el número de naves entre las dos pares de torres. Aquí vemos claramente las 3 naves transversales, otras 3, y donde está esta cúpula al final, pues era donde se suponía que iba a haber otra torre.
De hecho, por ahí en el orden interno hay una pequeña escalera que señala claramente que debió haberse pensado para que hubiera una torre. Ahí tenemos la imagen de la Catedral de Puebla, que muchos hablan de un vínculo, y esto también es evidente, un vínculo compositivo y estético con el Escorial en España. Y sin duda, ¿no? El carácter de la arquitectura de Juan de Herrera, la impronta, se nota, ¿no? en este templo. Ahora, el estilo, hay una gran pregnancia, hay una gran homogeneidad estilística en la fachada de Puebla porque se logra construir de manera, digamos, entre comillas, muy rápida, muy continua. Hubo un obispo, el obispo Juan de Palafox, que da un gran impulso a la construcción de la catedral. Y aquí empezamos a ver también esta cuestión de los novohispanos por la exageración. Déjenme ver en la planta para poder comentar esto. No alcanza a salir. Pero aquí hay una serie de instalaciones en la parte de abajo que son parte del ayuntamiento, y dentro de estas instalaciones existe una biblioteca. Esta biblioteca es una biblioteca de una sola nave muy renacentista, que a la misma manera de la Biblioteca Laurenciana en Florencia, en el conjunto de San Lorenzo, aquí se llama la Biblioteca Palafoxiana. Entonces, el obispo Juan de Palafox, en este intento por darse a notar, por dejar su huella en la historia de la población, bueno, pues construye su propia biblioteca palafoxiana. Esto no se va a poder ver porque estaba para ver el PowerPoint. Lo convertí a PDF y pues obviamente olvidé que esto se iba a ver. Pero ahí ya vemos justamente al fondo, está dentro de ese edificio la biblioteca palafoxiana. Todas estas son el edificio que pertenece al ayuntamiento de la ciudad de Puebla. Y ese es el interior. Interiores muy sobrios en términos de elementos arquitectónicos, son muy renacentistas. Nos puede recordar cualquiera de los templos de Alberti o de Brunelleschi en su interior, incluso la misma iglesia de San Lorenzo. Por supuesto que lo podemos vincular. Del lado izquierdo tenemos una nave lateral, una de las naves de recorrido, ¿no? Y al centro la nave principal con los elementos propios de la liturgia. En este caso lo que vemos es el coro. Ahí tenemos la nave en el crucero del lado izquierdo, y del lado derecho tenemos el ciprés o el cimborrio donde está el altar mayor. Y detrás del altar mayor, bueno, ahí tenemos el ciprés más a detalle del lado izquierdo, y del lado derecho el altar de los reyes. Les decía yo que tiene su presencia todas las estructuras, y pues por supuesto también los reyes debían de estar presentes en el espacio. Y vamos a pasar a la Catedral Metropolitana. Ahí vemos el mapa de una vista aérea de la Ciudad de México. Este es Chapultepec, este es Paseo de la Reforma. Por acá ya no sale, pero está el aeropuerto de la Ciudad de México. Aquí tenemos la Alameda Central, y aquí chiquito se ve, aquí vemos más grande, esta es la Alameda, Paseo de la Reforma, y este es el Zócalo con la catedral. Aquí está la catedral, y aquí está el Palacio de los Virreyes, hoy el Palacio de Gobierno, ¿no? Del país. Dejé esta imagen así, alguna vez salió en alguno de los Googles esta instalación, y la dejé de esa manera queriendo transmitir el uso que tiene el Zócalo, que no es exclusivamente esta plaza vacía, casi muy muy de la estructura zarista o muy de la estructura rusa, sino
siempre está llena con actividades, siempre está llena con usos de la ciudad, de los pobladores de la ciudad. El conjunto está formado por dos elementos principales, que son la catedral en sí y el sagrario. El sagrario es un edificio que vamos a analizar un poquito adelante. Igual que la Catedral de Puebla, son 5 naves, una nave principal, 2 procesionales y las naves de capillas hornacinas. No sucedió lo mismo que con Puebla. En el caso de la construcción de la catedral, aquí, como señalo, dura la mayor parte de la colonia. De hecho, se termina incluso después de haber terminado la colonia, ¿no? Es un rectángulo de 55 por 110 metros, es bastante grande. Sin embargo, se ambicionaba cuando se empezó a construir que fuera más grande. ¿Cómo se llama? Los modelos a seguir eran el de Catedral de Sevilla, eran algunas de las grandes catedrales, sobre todo del sur de España, y sin embargo, pues se va reduciendo un poco, sobre todo por los problemas constructivos. La Ciudad de México está edificada sobre el lecho antiguo de un lago, sin embargo sigue habiendo una gran cantidad de humedad en el subsuelo y por tanto hay hundimientos. Entonces esos hundimientos se daban obviamente con mayor fuerza a principios, a los inicios de la ciudad. Entonces, para poder construir la catedral se tuvo que hacer primero un gran basamento completo de piedra, incluso para poder estabilizarla y que si se hundiera, pues se hundiera de manera pareja, ¿no? O lo más parejo posible. Entonces es complicado. Igual como el templo de San Gabriel, también la catedral se construye sobre otro templo de Quetzalcóatl. Esto es reiterado, el hecho de que se construyan sobre templos antiguos y utilizarse los mismos materiales de esos templos. Ahí vemos la planta de conjunto con un atrio que aparentemente también es pequeño, pero realmente el gran atrio de la catedral pues es la plaza del Zócalo, la plaza central, la plaza de armas, la plaza mayor. Un precioso axonométrico de la catedral, que como les decía, no tuvo la suerte de tener un proceso tan continuo como Puebla, y en el caso de la Catedral de México podemos encontrar infinidad de estilos arquitectónicos, desde estilos muy renacentistas hasta totalmente barrocos, pasando por totalmente barrocos y terminando incluso con detalles neoclásicos. La catedral se termina con la arquitectura neoclásica hacia finales del siglo XVIII. Ahí vemos una fachada. Yo siempre pensé que los remates de las torres de Catedral de México eran únicos o singulares, y sin embargo estas formas de campana existen en varios de las catedrales, sobre todo españolas, ¿no? La estructura interna, que es similar, con el coro, caminando, luego llegando al presbiterio, al altar mayor, y luego caminando hasta el final en la girola que tiene, donde se da vuelta a las capillas procesionales, donde se unen, pues tenemos el altar de los reyes. La sola construcción de las bóvedas y de las naves fueron 100 años, ¿no? Ahí para, como les decía al principio, tener esta idea del tiempo es importante siempre. Ahí tenemos la nave principal. Las naves laterales pues están cubiertas con bóvedas, con cúpulas, definidas por columnas, y la nave principal es una nave de media caña, ¿no? Es una nave de cañón corrido, soportadas por estos grandes pilares cruciformes. Este es el altar principal. Y allá tenemos el altar de los reyes.
que es mucho más impresionante que el altar de la Catedral de Puebla. De hecho, todo el espacio es evidentemente más grande y es evidentemente más, se impone mucho más. Y creo que en las imágenes se hace esto evidente. Altares que son totalmente barrocos, totalmente dorados, ya pertenecientes a mediados o finales del 18. A diferencia de la Catedral de Puebla, que las torres se elevan, algunos historiadores dicen con espíritu barroco, las torres de la Catedral de México son torres con proporciones muy robustas, así como si estuviéramos hablando en que las de, haciendo una analogía, las de Puebla serían como un jónico y estas serían como un dórico, ¿no? Son de proporciones más pesadas, ¿no? Y ahí voy a tomar esta foto para brincarme al sagrario, que evidentemente no pertenece al mismo periodo, es posterior. Esto ya estamos hablando del barroco, del siglo XVIII. Lorenzo Rodríguez, con una influencia total del churrigueresco español. Es un templo de planta central. Ahí vemos el uso que se volvió muy frecuente de piedra de tezontle, que es una piedra volcánica ligera, que se utilizó mucho como recubrimiento durante el siglo XVIII, hay de tonos rojizos a tonos negros. Y ahí vemos los estípites, que en México, que si bien en España se aparecen en retablos sobre todo, la familia Churriguera, la cabeza del padre de los hermanos Churriguera, pues era retablista en Madrid. Los hijos van a Salamanca, hacen muchas obras en Salamanca, también basadas en esta forma. Sin embargo, siguen haciéndose en interiores. Toma carta de naturalización en México, se emplea de manera profusa y se convierte en una corriente o en una de las corrientes más claras del barroco profesional, que hay dos corrientes en México, una profesional y una más bien de carácter indígena. La profesional, una de ellas, pues es esta arquitectura churrigueresca estípite. Este es el interior, muy similar en términos de formas, los soportes a los de la Catedral de México, ¿no? Y puse este pequeño templo porque el barroco mexicano es un barroco de línea más bien española. Este es uno de los pocos casos que podemos encontrar algún vínculo con el barroco italiano, con Borromini. A lo mejor nos recuerda un poco a San Ivo, a lo mejor nos recuerda un poco a San Carlos de las Cuatro Fuentes, este movimiento, ¿no? Estas plantas con mucho movimiento, y vemos también ahí en lo mixtilíneo, que es una de las características del barroco, el uso de nuevo de la piedra esta volcánica con estos colores rojizos que tienden de lo rojizo a lo negro, ¿no? En el tezontle. Y que este es un ejemplo interesantísimo, pero muy, muy extraño de barroco, ¿no? Es muy singular. Obra de Francisco Guerrero y Torres en el conjunto de la Basílica en el Cerro del Tepeyac, dedicado a la Virgen de Guadalupe. Este es el sillar, los sillares del coro en la Catedral Nueva en Salamanca, que ahí vemos una de las obras de los Churrigueras, y ahí vemos los estípites, pero acomodados, ubicados en donde normalmente aparecían, ¿no? En el interior, en retablos, y en este caso en este espacio del coro. En San Esteban también, en Salamanca, no estoy seguro si sea obra de los Churriguera, pero también es un espacio muy similar a este, ¿no? Este es, insisto, la Catedral Nueva de Salamanca, que ese sería para otra plática, ¿no? Salamanca tiene un historial de desarrollo arquitectónico barroco importantísimo, interesantísimo. Y les digo que toma carta de naturalización porque ese churrigueresco lo podemos encontrar en otras iglesias, como en la iglesia del convento de Tepozotlán, que hoy es el Museo Nacional del Virreinato.
o en la capilla de Valvanera del convento de San Francisco en la Ciudad de México. Y esta es la otra corriente, que ya con esto voy casi a finalizar. Este es San Francisco Catepec en Puebla y esta es la corriente indígena. La corriente donde la mano de obra, donde la sensibilidad, donde el color se hace presente a través de la labor de los pueblos indígenas, a través de esa sensibilidad que es colorida, que es diferente, que es divertida, que celebra, pero también que de repente se excede. Este es el interior con todos estos roleos geométricos, todos estos roleos de origen natural. Este es el interior del templo de San Francisco Catepec, también en Puebla, ¿no? Nos regresamos a Puebla. Y esta es otra vez de nuevo una imagen de la película de Enamorada del Indio Fernández. Tenemos ahí a doña María Félix caminando afuera de este templo de San Francisco. El director, el indio, y también el fotógrafo, Gabriel Figueroa, el cinefotógrafo, pues, utilizaron estos espacios como referencia, pero también como fondo para el desarrollo, ¿no?, de la película. Y esto, regreso a la Ciudad de México, pero ya quiero vincular a ciertos eventos específicos, ya quiero aterrizar a lo que mencionaban hace un rato al principio de la plática, de la importancia, de la trascendencia que siguen teniendo estos edificios para la vida, sí como monumentos, pero también como edificios donde se vive en ellos. Este es el Colegio de San Ildefonso. No es exactamente este portón. Puse esta imagen con este portón porque aquí podemos ver en una modificación que se hace en este edificio hacia principios del siglo pasado, se incluye un anfiteatro, ¿no? Y este anfiteatro se llama Bolívar. Es el anfiteatro Simón Bolívar del Colegio de San Ildefonso, que funciona como un centro cultural, como museo, es propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero este edificio es muy famoso porque este es el acceso lateral izquierdo. En el acceso central, cuando funcionaba como preparatoria, funcionó como preparatoria 100 años. Se dio un evento trágico, uno de los antecedentes a los eventos de Tlatelolco en el 68, se derriba esta puerta con un bazucazo. El 30 de julio de 1968, después de haber una manifestación en el Zócalo, llegan las fuerzas del orden, los estudiantes corren, se encierran en la prepa, era la preparatoria 1, fue la preparatoria 1 desde el tiempo de Juárez hasta casi 70s, ¿no? Casi hasta los 70s siguió siendo la Escuela Nacional Preparatoria, más de 100 años. Entonces, aquí los estudiantes guarecidos son sacados por los militares a través de tumbar pues no es un retablo, ¿no? Esta gran puerta de carpintería del siglo XVIII que sigue existiendo en algún museo en la Ciudad de México. Y esa es una imagen del 8 de marzo del 21 con el Zócalo de la Ciudad de México con decenas, algunos hablan de 80,000, con decenas de miles de mujeres que se estaban manifestando con peticiones de justicia e igualdad. Sigue siendo escenario de acontecer, siguen siendo los monumentos testigos de lo que sucede en la vida en la ciudad. Y finalmente quiero terminar con cómo se hace presente las formas arquitectónicas de la arquitectura colonial en ciertos edificios, en cierta arquitectura. Este es un edificio local. El arquitecto es un arquitecto de Chihuahua que reconoce su influencia sí de la arquitectura colonial, pero sobre todo de la arquitectura misional, que es algo que no mencioné, eso sería otro tema completamente aparte, la manera como las misiones se convierten en la avanzada para la colonización de todo California, del Bajo California, de toda la península y también del Alto de California en los Estados Unidos. Este es el centro comercial La Placita, aquí en Mexicali, así Placita con Z, del arquitecto chihuahuense Mario Ochoa,
que tuvo la oportunidad de hacer un recorrido por toda la Baja California y hacer un levantamiento a través de dibujos. Tiene una colección extraordinaria de dibujos de estas misiones y que se convirtieron en una gran influencia para algunas de sus obras. O tenemos este proyecto que es de mi maestro en la facultad, ya falleció, y muchas de sus casas, muchos de sus edificios, y esto también hacía un reconocimiento, y por eso lo pongo, un reconocimiento de la influencia que tuvo, sobre todo la arquitectura monástica del 16, en su composición. Y finalmente, la influencia de estas mismas obras del 16 en alguien que sí es muy conocido, que es el arquitecto Luis Barragán. Esta es la Casa Iteso o Casa Clavijero, que funciona como extensión de la promoción de las artes de esta universidad en Guadalajara. Y que es, les dije que no había mencionado acerca de los conventos agustinos. Este es el convento de Actopan. Y arriba está la Casa Cristo de Luis Barragán, también en Guadalajara, que es hoy la sede del Colegio de Arquitectos de Jalisco. Y ese asomarse que les platicaba en Huejotzinco, ese asomarse, en este caso es la torre de Actopan, sobre la línea horizontal del cuadrángulo del patio, pues Barragán creo que evidentemente lo retoma, lo interpreta a su manera y lo utiliza en la Casa Cristo. Y esta es otra casa, esta es la Casa Fara, de 1936, también en Guadalajara, y arriba tenemos el mismo convento de San Nicolás Tolentino en Actopan, Hidalgo, de 1546, que la relación del piso con subir los arcos, a mí me evoca mucho la Casa Fara a esta parte del convento de San Nicolás. No es la idea ni de exhibir a los autores y mucho menos al maestro Barragán, o sea, no tendría sentido. Al contrario, la idea es el poder visualizar cómo alguien valorizó, interpretó, aplicó formas de la arquitectura colonial, dándole su justo valor, dándole su justa presencia en su propia obra, pero dándoles también un sentido de trascendencia a esa arquitectura que de repente la vemos como museo, de repente la vemos como arqueología arquitectónica, pero que sin embargo son fuentes inagotables de estética, de composición, de volumetría, la cual todos deberíamos de ser sensibles para pues enriquecer nuestra propia producción arquitectónica. Muchas gracias a todos. Pues mil gracias, profesor Roberto. Pues un recorrido bastante, es un viaje bastante amplio en el tiempo, ¿no? Y en los espacios también, ¿no? Yo no sé si hay inquietudes, preguntas. Por aquí hay un comentario. Dice que la mayoría de los edificios que mencionó de las catedrales y universidad aún se encuentran en uso. La pregunta la hace Paola Sáenz. Yo creo que todos. Todos los que, de los que vimos, los que funcionan como templos siguen teniendo actividades normales de iglesia. El de San Francisco Catepec, a mí me tocó, yo hice visitas en estos templos porque fue la primera clase que yo di hace 35 años, fue la primera clase que di, la de arquitectura mexicana. Entonces me molestaba mucho el hecho de dar las clases de memoria, de los libros, de las lecturas. Entonces me hice el ánimo el año siguiente, el verano, hacer un viaje para ir a levantar fotografías
fotografías que en este caso solamente se vieron unas cuantas mías porque son fotografías que todavía las tomé con transparencias, entonces no se han digitalizado, la calidad que sale de las que he tratado de digitalizar no, se pierde muchísimo. Mejor se las paso a los muchachos de repente, ahora que volví a dar estas clases, se las paso con el proyector de transparencias y demás. Entonces, pero a lo que me iba a referir en ese momento, en ese viaje, todos estos templos, los que no son museos, los que son la iglesia, sigue funcionando como tal. Sigue habiendo misas regulares, siguen siendo los lugares donde la gente devota va y a atender, ¿no?, la palabra de Dios. No sé si hay otras inquietudes, preguntas. Quería hacer una pregunta al profesor Rivera. Cuando hizo el comentario del árbol sembrado en el patio del convento, hay una situación paradójica, es que el árbol, usted nos dice, bueno, fue sembrado hace 200, 300 o 400 años, y el árbol está vivo, está presente, está activo. Es una paradoja en la medida en que no es un elemento lejano, de alguna manera arqueológico, sino es un ente vivo. Pensamos en que en esta intención misional de vincular a los indígenas que tenían una directa relación con la agricultura y por tanto con la presencia de los árboles y su simbología, ¿había escogencia de unos árboles en particular para estos espacios que tuvieran algún valor simbólico para los indígenas o algo de esa índole, por esta paradoja que da en el tiempo la presencia de este elemento vivo que al tiempo es lejano y al tiempo es presente? Muchas gracias por su pregunta, interesantísima, ¿no? De repente la vegetación sí da una gran continuidad a la vida, ¿no?, a nuestra vida. No, como información así precisa, voy a elucubrar, voy a suponer, hay unos árboles que tienen unas cualidades reconocidas por su longevidad. En particular, es un árbol que se llama el ahuehuete. El ahuehuete forma parte curiosamente, de la historia del origen de la colonia de manera muy fuerte, ¿no? Entonces, es posible que sí haya habido una selección de las especies, ¿no?, que se fueran a utilizar, sobre todo en los patios. Y posiblemente sí hayan preguntado los frailes a los indígenas, ¿no? Bueno, ¿cuál conviene? ¿Cuál es el apropiado, sobre todo para que dé una gran sombra, para que dure, para que se haga presente en el espacio? Es muy posible que sí haya habido una participación de los indígenas. Lo digo como suposición, no he leído yo al respecto y sería interesante investigar, maestro. Gracias por la pregunta. Gracias. No sé si hay más inquietudes. En el chat habrá inquietudes. No, en el chat no hay inquietudes. No, el chat está desocupado. Desocupado, sí. Bueno, pues, profesor Roberto Rivera, pues gracias por la conferencia. Muy reveladora en todas estas mezclas que se dan de arquitecturas, ¿no? Sí. Y también implícitos, pues teorías que están ahí detrás, ¿no? Como Alberti, y tal vez todo esto que nos comentaba al principio sobre Tomás Moro también, ¿no? Que seguramente habrán incorporado algunas inquietudes y quizás desarrollarse y apropiarse ya, pues, al territorio mexicano, ¿no? Pues nada, mil gracias. Súper valioso todos estos conocimientos. Y además monumentales esas plazas. Impresionantes. Son enormes. Oscar, Pues yo diría que eso es una cosa que diferencia un poco
la arquitectura, digamos, colombiana, colonial, es que, no por demeritarla, pero es pequeña, ¿no? En Colombia en general, o sea, son unas escalas mucho menores, también tenemos las capillas posas, pero siempre es todo como más pequeño, ¿no? Entonces esas escalas me parece que sí es como muy particular para nosotros porque no estamos acostumbrados a esas escalas enormes, ¿no? Es una diferencia particular. Sabes que con respecto a eso, no siempre nos impresiona cómo los arquitectos modernos mexicanos tienen un manejo de lo colosal, que para nosotros es extraño, porque para cuando uno no tiene manejo de lo colosal, las cosas le quedan es grandotas, no colosales. Y grandota es chiquita, agrandada. Mientras que el colosal es colosal, que no tenemos ese sentido. De acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Hay un conjunto que es el conjunto del Colegio Militar, que tiene un planteamiento no de estas estructuras coloniales, sino antes, con las estructuras indígenas, que también a lo mejor algo de eso permea, porque si es colosal lo colonial, es todavía mucho más grande en términos de escala los centros ceremoniales. Entonces, Agustín Hernández hace uso de esta idea de los espacios abiertos mesoamericanos, pero también de la interpretación de estas escalas urbanas o casi urbanas de estos conjuntos arquitectónicos conventuales. O sea, sí estoy totalmente de acuerdo, es una cuestión de manejo de escala que hace ver diferente algo que únicamente crecemos que algo que está proporcionado por los tamaños, por las superficies y por los volúmenes que definen el espacio, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, pues nada, mil gracias de nuevo. Pues bueno, entonces la otra semana nos veremos en México. Así será. Gracias. Muchísimas gracias. Pues Muchas sí, gracias. efectivamente nos vemos la próxima semana. Aquí los esperamos y ojalá pues haya sido de gran, pues de gran intercambio esta información que se les estuvo brindando de nuestro México, ¿no? De nuestra arquitectura. Muchísimas gracias. Hasta luego. Mil Claro gracias. que sí. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, muchas gracias. Adiós.